yo el micrófono. Gracias. Hola queridos amigos, estamos muy contentos porque estamos iniciando nuestro canal republicano, Ñuble Republicano. Estamos empezando con una gran persona que nos va a acompañar hoy día en el programa. Vamos a tener una secuencia de programas también de invitarlo a él, a don Mario Ríos Santander. Primero voy a contarles que está con nosotros nuestro presidente Freddy Blanc y don Juan Ignacio Basterrica, presidente del Tribunal Regional del Partido Republicano, que estaremos conversando con nuestro querido invitado, don Mario, con su larga y valiosa carrera política. No necesita grandes explicaciones porque todos lo conocemos. Como partido republicano quisiéramos saber, don Mario, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está ese confinamiento sanitario? Y su relación, no sé si está ejerciendo en algún partido. Contarnos de usted en primera instancia. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Me siento muy agradecido por esta acogida y saludar también a don Freddy, a don Juan Ignacio, a usted misma, Lili, y tener la posibilidad de conversar asuntos que son tan importantes como aspectos propios de nuestra institucionalidad. Y yo no estoy tan confinado porque yo vivo en el campo. Y las personas que vivimos en el campo no estamos tan confinados. Hay bastante más libertades, el trabajo se sigue desarrollando, hay una buena disposición laboral, los porteros son grandes, así que no andamos apelotonados en las calles como ocurre en las ciudades. En fin, creo que hay una buena disposición. Así que bien, muchas gracias. Yo estoy básicamente en eso, trabajando en el campo muy intensamente. Yo tengo una familia que tiene la maldita costumbre de comer todos los días y ese asunto me preocupa mucho. Y por tal motivo hay que tenerlo bien alimentado. Bien, estamos avanzando muy bien. Y en lo que se refiere al tema público, político, bueno, siempre existen conversaciones como esta. Hay muchas jornadas de charlas sobre temas propios de la institucionalidad de nuestro país. Yo tuve la responsabilidad de redactar gran parte de la ley municipal. La verdad, las cosas que hay una muy buena recuerdo de todos esos momentos. Leyéndola hoy día han retirado los señores diputados bastantes cosas muy positivas que nosotros teníamos muy sólidamente establecidas para la administración descentralizada de Chile. Lo mismo ocurre con las leyes y las normas que dieron origen no a los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales los creó el régimen militar y fueron una idea muy interesante, pero todo lo que está referido a lo que es el gobierno regional actual, con personas jurídicas, con patrimonio propio, en fin, que se le dio identidad institucional, por así decirlo, eso también me correspondió trabajar y participar en la redacción de estas normas, ¿no? Y no solamente en ellas, sino que también algunas referían en la Constitución que tienen relación con estos 12 gobiernos que estamos señalando. Así que bien, muchas gracias, a tus órdenes. Freddy, ¿quieres partir tú, por favor? Bueno, Mario, un gusto tenerlo acá. Como decía Lili, usted no requiere presentación nuestra, porque somos nosotros los desconocidos en esta situación, así que bienvenido y gracias por acompañarnos hoy día en esto. La verdad, don Mario, es que nosotros queríamos, usted, bueno, estar muy al tanto de todo lo que está ocurriendo acá en la zona, pero nuestra intención hoy día es tenerlo con nosotros para que nos exponga, porque tengo conocimiento que usted participó en la elaboración de la ley de municipalidades, ¿verdad? Y yo le agradecería que nos contara sobre esa ley, cómo fueron los orígenes, ¿cierto? Cómo se desarrolló eso y en el fondo cómo se concretó eso al final. Así que le agradecería que nos contara sobre eso. Bueno, todo el proceso de acción municipal que se desarrolló en el régimen militar fue muy positivo para el país. Hubo bastante autonomía, bastante recursos, y se creó una nueva disposición no solamente de servicios, sino que de gobierno comunal, que era muy importante. Nosotros tenemos los 3 poderes horizontales nacionales ya conocidos, que es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esos están ubicados en las cumbres de la institucionalidad chilena.
Y bajo esas cumbres la institucionalidad chilena estaba y está el pueblo chileno, y que está la distancia entre esos tres poderes nacionales y el pueblo era y es muy grande. Hoy día no es tanto, pero sigue siendo todavía muy grande. Conversar con autoridades nacionales siempre cuesta mucho. Y cerca del pueblo la única institucionalidad que estaba del Estado, que tenía algún acceso, era la municipalidad. Pero la municipalidad de aquel entonces, conformada por regidores, era un cuerpo administrativo de poca importancia, bastante poca importancia. La responsabilidad mayor era cancelar la luz eléctrica de las calles y avenidas de la comuna, tener al día algunos jardines importantes, preocuparse en fin, de que se pintaran las fachadas en septiembre, ¿no? Cosa que hoy día haría mucha falta de nuevo, ¿no? Pero no más que eso, digamos, ¿ya? Yo fui regidor, así que viví esa experiencia de una municipalidad con poca capacidad. Viví también la experiencia después de una municipalidad con mucha más capacidad, porque fui alcalde en 2 ocasiones, y me di cuenta de la tremenda diferencia que existía cuando uno tenía muchas potestades para actuar. En vista de eso, nosotros dijimos, bueno, la alternativa de ir transformando esta democracia tan representativa, muy representativa, no solamente era representativa en cuanto a que no había mayor participación de la ciudadanía en la resolución de las cosas propias del país, era también republicana absoluta, pero voy a hablar de los republicanos, de todas las cosas buenas y malas. Hay debilidades también en la república, ¿no? Y una de esas es considerar, digamos, un proceso político fundamentalmente sin los aspectos que son propios de la nacionalidad chilena, que de repente en la acción propiamente tal de la república, que es la expresión política de la nación, de pronto se producen en esta actividad republicana chilena marginaciones importantes. Tener un parlamentario Rapa Nui va a costar muchísimo en Chile mientras la nación no tenga más presencia. Y al mismo tiempo creaba grandes líderes. Todo este proceso previo a una mayor participación produjo que Chile tuvo muchísimos líderes muy importantes. ¿Por qué razón? Porque ahí se consolidó un hecho que en el pueblo latino, en todos los seres humanos, pero básicamente en los pueblos latinos es muy importante, en que la gente sigue más a los líderes que a las ideas. Pero cuando se sigue más a los líderes que a las ideas, bueno, si el líder es bueno, estupendo, si no es tan bueno, es muy malo, digamos, produce mucho daño. Y en esta conformación de América Latina, el caso de Chile, con situaciones revolucionarias tan complejas, tan permanentes, con mediocridades, digámoslo, con respeto, en fin, con franqueza, que los pueblos latinoamericanos tenían frente a distintos hechos propios de la institucionalidad de sus respectivos países, fueron creándose de pronto líderes que fueron malos líderes, ¿no? Hay revoluciones que han sido permanentes, que están repletas de odio, que el Che Guevara tan famoso señalaba, ¿no es cierto?, que la herramienta más importante del guerrillero es el odio, que contra el odio no existe regimiento, unidad militar ninguna, ni tampoco carro de asalto, es mucho más fuerte. En fin, todo ese concepto que terminaron incluso transformándose en personajes que, proclamando el odio como doctrina principal de su acción, estaban en las camisetas de los jóvenes también, su imagen, ¿no? Entonces era importante que comenzáramos también a conocer las ideas, las inteligencias, que no estaban todas instaladas arriba, incluso muchísimas veces las de arriba eran las menos, y el resto de las inteligencias estaban ubicadas en otras partes. Y para eso entonces, a esos 3 poderes horizontales nacionales, nosotros creamos los 3 poderes a la horizontalidad, ¿no es cierto?, la verticalidad. Los 3 poderes verticales, el nacional que existía, el regional y el comunal, ¿no? Y a cada uno lo dotamos de personas jurídicas, ¿no es cierto?, con autonomía, también lo dotamos de un poder ejecutivo claro y definido, intendente, alcalde, poder normativo, consejo regional, consejo comunal, ¿no es cierto?, en los aspectos propios del poder judicial, corte de apelaciones, juzgado policial local, en fin, toda una conformación que diera un origen lo más cercano posible a lo que era la manifestación de la institucionalidad superior. Y ahí surgen entonces las municipalidades, pero no surgen como municipalidades, surgen más bien como gobiernos comunales. Cuando nosotros planteamos al Senado la expresión gobierno comunal y no municipalidad, porque la municipalidad es un servicio del gobierno comunal, hubo 2 votos
por 2 votos no obtuvimos ese nombre. Hubo mucha gente que se opuso, que no correspondía, ya teníamos el gobierno nacional, después los gobiernos regionales y después los gobiernos comunales, ya eran muchos gobiernos en Chile. Pero en estricta verdad, la comuna tiene todos aquellos aspectos que son propios de un gobierno. Tiene un poder ejecutivo, ya lo dijimos, clara y definitiva, tiene capacidades para dictar normas que deben ser aplicadas legalmente, tiene presupuesto propio, tiene ingresos propios, tiene territorialidad conocida, en fin, muchas cosas que representan lo que es un gobierno comunal. Y ahí entonces nosotros avanzamos en este proceso de la creación del gobierno comunal. Y para eso hicimos algunas cosas que son desconocidas. Por ejemplo, las personas mayores recuerdan al MIDEPLAN, Ministerio de Planificación Nacional. Bueno, eso lo hicimos desaparecer simplemente. El gobierno del presidente Frey, el presidente Frey fue bastante animoso en este tema. Yo me acuerdo que me decía, bueno, ¿cuándo vamos a hacer desaparecer el MIDEPLAN? Desaparecámoslo luego. ¿Y qué vamos a hacer con todas las potestades del MIDEPLAN? Trasladémoslas todas a las municipalidades. Las trasladamos todas a las municipalidades. Y todo lo que era la planificación nacional que tenía MIDEPLAN, Ministerio de Planificación Nacional, ese era el nombre, ¿no es cierto? Las trasladamos entonces a los municipios. Y al municipio le encargamos, entre las responsabilidades privativas, precisamente la de elaborar el plan de desarrollo comunal, ¿no? Y no solamente le dimos esa capacidad de elaborar el plan de desarrollo comunal, sino que le dimos las potestades para actuar con el resto de las instituciones públicas que actuaban en la comuna. Y ahí entonces redactamos y aprobamos un artículo en el 118 de la Constitución, un artículo bastante poco conocido, digamos, y poco utilizado, en que dejamos establecido que los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo. Es decir, ubicamos entonces en el Consejo Comunal todas las potestades para cumplir con qué cosa. En primer lugar, con las políticas nacionales. En segundo lugar, con todas aquellas acciones necesarias para alcanzar lo que pretende ser la municipalidad. La municipalidad tiene funciones muy específicas y muy importantes. Quién sabe si la más importante de todas es asegurar la participación en el progreso social, económico y cultural de sus habitantes. Y es ese el organismo. Esa expresión no la tiene ningún otro organismo del país. Yo tengo como gobierno comunal, como alcalde y concejales, que asegurar la participación en el progreso económico, social y cultural. Lo que yo estoy diciendo es que mi comuna, mi gente, no puede quedar detrás de lo que el país tiene en la actualidad, ¿no? Y ahí entonces se dejaron establecido de que los ministros establecían las políticas nacionales. Y ahí está la política de salud, la política de vivienda, educación, política de Fuerzas Armadas, todas las políticas que corresponden. ¿Y quién desarrolla esta cosa? Los ministerios, los servicios. Pero básicamente, en la acción propia del terreno cercano a la gente, es el municipio el que en definitiva coordina toda la acción pública del país. Eso los alcaldes no lo hacen. Y no lo hacen, yo creo, porque no saben que tienen que hacerlo. Y nadie se los dice, los concejales tampoco. Lilian, usted tiene que ser concejal de Chillán, tiene que aprenderse bien esta tremenda responsabilidad, ¿no es cierto? Y conocer cuáles son las políticas nacionales. Para eso entonces, nosotros, no todas las obligaciones se establecen en las leyes. Bueno, dejamos establecido de que existía un presupuesto municipal, ¿no es cierto? Pero también tiene que haber un presupuesto comunal, Lilian. ¿Cuál es el presupuesto comunal? Es aquel conjunto de recursos públicos que van a llegar a la comuna. Yo le voy a poner un ejemplo en Chillán. En Chillán es una ciudad que tiene una gran participación los jubilados. Hay muchos jubilados en Chillán, y buenos jubilados que han llegado a vivir ahí. Yo me acuerdo de conversar hace años atrás con algunos ejecutivos ahí de empresas constructoras, y me decían el 50% de las casas que nosotros vendemos son gente que se viene a vivir a Chillán. ¿Por qué? Porque es una ciudad agradable, está bien ubicada, la gente agradable, hay un ambiente cultural importante, ha habido preocupación por los temas de servicios principales, como el caso salud, en el tema comercial tiene prácticamente todo, en fin, los campos de sus alrededores, el agricultor chillanejo o de Ñuble es una persona simpática, agradable, muy amena y atendedora, como dijo el Guaso, ¿no es cierto?, con los amigos, y eso significa entonces vivir en una sociedad agradable.
Bueno, hoy día Chillán recibe algo cercano a los 5.000 millones, oiga bien, Lili, 5.000 millones mensuales en pago de jubilaciones. ¿Ya? Si usted se lo multiplica por los 12 meses, bueno, estamos hablando de 60.000 millones. ¿Y qué significa eso? Que los jubilados de Chillán pasan a ser la segunda industria productora de recursos de la provincia de Ñuble. La primera serán los agricultores y después vendrán los jubilados de Chillán, digamos, ¿no? Si usted suma el conjunto de pago de jubilación de San Carlos, de Punén, estoy hablando de la región de Ñuble completa, de Bulnes, qué sé yo, y otras comunas, la verdad las cosas que se va a encontrar que el flujo de recursos por efecto de jubilación y otros aspectos sociales, el pilar solidario y otras cosas más, es una cifra inmensamente grande. Y aprovecho de decirle que uno de los programas que tiene que tener, desde mi punto de vista, la municipalidad de Chillán o el conjunto de municipalidades de la región de Ñuble, es precisamente conquistar más jubilados y llevárselos a Ñuble, porque son personas que van a entregar recursos, tienen una disposición positiva frente a la vida, tienen tranquilidad en sus hogares, ya resolvieron sus problemas estudiantiles, de los hijos, tanta cosa que ocurre, digamos, en esta vida, y en La Paz, llegar a Chillán o a Ñuble con su jubilación y incorporarla dentro del proceso, la verdad es que es fantástico. Yo, Don Mario, perdón. Don Mario, y dentro de eso, a su juicio, ¿cuál cree usted que son las responsabilidades más importantes que le competen o recaen sobre los hombros del alcalde y del consejo? Bueno, la responsabilidad en materia de administración y participación y obligaciones está precisamente lo que estoy señalando, o sea, la de coordinar la acción pública de la comuna. Eso es un asunto muy importante. Y para eso entonces se le dota a los concejales de capacidad, ¿no es cierto?, para observar, para controlar, para fiscalizar la función. Y ahí es muy importante, don Freddy, a propósito de su pregunta, es muy importante conocer las políticas nacionales. Le voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que yo fui presidente de la Comisión de Vivienda. Voy a poner ese ejemplo que más conozco. En la Comisión de Vivienda, cuando nos instalamos en el Senado en el año 1990, no se metió ningún partido político a resolver las cosas propias del Senado. Las comisiones fueron nombradas por el Senado, los presidentes de comisiones también por la sala del Senado, y no hubo distribución de partidos políticos, como existe hoy día. Hoy día se juntan los presidentes de los partidos políticos y empiezan a distribuirse los cargos. El del PP dice, a mí me corresponden 3, el otro 4, 2, etc. ¿No? En esa época era absolutamente distinto. Entonces, el hecho de que yo asumiera el cargo de presidente de la Comisión de Vivienda fue porque un senador, que fue el senador Eduardo Frei, el que propuso mi nombre, y la sala del Senado le dijo que sí. Y entonces yo me debía a la sala del Senado y no a mi partido político. Eso es muy importante. Y eso debiera ocurrir hoy día en la totalidad de la acción pública, porque eso es muy importante. Y en segundo lugar, le ocurrió entonces ahí meta y objetivo. Yo me acuerdo que para el año 2002 el objetivo es tener 3 habitantes por casa. Ese era el objetivo. Significaba construir 125.000 viviendas anuales. Y ese programa se logró. Y obtuvimos entonces 1.500.000 viviendas o 1.700.000 viviendas en 12 años, o 1.800.000 viviendas en 12 años, con resultados realmente muy positivos. Las ciudades crecieron. Se produjo una migración de campo, no de campo a ciudad, la gente volvió al campo de nuevo, hoy día incluso está lleno de parcelas por todas partes, pero se produjo una migración de comuna rural a ciudad media. Y ahí comenzaron a debilitarse este conjunto de comunas rurales que tiene Ñuble, fortaleciendo a Chillán, o al Gran Chillán, las sumas, Chillán y Chillán Viejo, en forma realmente impresionante. Y ojo, con peligro de que esas comunas rurales que hoy día están muy a la deriva, se elimine la municipalidad, porque hoy día es más caro mantener al alcalde y a los concejales funcionando que lo que se puede invertir en el desarrollo de la comuna. Bueno, eso implica entonces una tremenda obligación. Y yo recuerdo que cuando se resolvió elegir alcaldes separados los concejales, como las potestades eran tan grandes para las municipalidades y los recursos que se estaban recibiendo son tan enormemente grandes,
Hoy día las municipalidades administran del orden de los 300.000 pesos per cápita solo en el presupuesto municipal. Si le agrega educación y salud, ¿no es cierto?, va a sobrepasar el medio millón de pesos por persona. Son cifras muy, muy grandes. Yo creo que la municipalidad de Chillán debería estar hoy día en los 100 mil millones de pesos de administración, o a lo mejor un poco más incluso, ¿no? Son cifras realmente muy grandes. Y nosotros ahí entonces, cuando se aprobó este asunto de la elección separada de alcalde y concejales, y yo la voté favorablemente, yo era senador, yo me encargué de recorrer las comunas de mi circunscripción, y ahí está parte de Ñuble, de escoger a las mejores personas. Me importó un cuesco de qué partido eran. Esa es la verdad de las cosas. Traté de llegar, ¿no es cierto?, a que consideraba la mejor persona, hombre o mujer. No me iba a meter con los comunistas. No, hasta ahí no era para tanto la cuestión. Pero sí con personas que tuviesen un buen criterio, que tuvieran una buena disposición, que fueran inteligentes y que fueran exitosos ellos como personas, con su familia, sus trabajos, todas sus cosas. Y el resultado fue que de las 29 o 31 comunas de mi circunscripción senatorial, solamente aceptaron 2 personas de las primeras que fuimos a hablar. Y el resto no. Lo que fue debilitando la participación, ¿no es cierto?, en lo que eran estos gobiernos comunales importantes. Y lo segundo, para terminar esta idea general, usted cuando me hace esta pregunta y se queda realmente mucho lo que hay que hablar sobre este tema, es que a nosotros también nos interesó fortalecer económicamente a los municipios y a los gobiernos regionales, teniendo en cuenta tributos que se estuvieran cancelando en su comuna. Y por eso que redactamos y aprobamos también una reforma constitucional del año 95 del artículo 19, número 20, en el cual dejamos establecido de que los tributos originados por actividades relevantes podían ser aplicados, o sea, retenidos por la autoridad local o regional para el financiamiento de obras de desarrollo. Nosotros no quisimos que esas platas se fuesen directamente al presupuesto de la municipalidad o del gobierno regional. Y quiero ser muy sincero, no lo hicimos porque empezamos a observar de que los señores alcaldes comenzaban a llenarse de gente y gente en las municipalidades con una carga muy pesada de funcionarios, en circunstancias que el recurso estaba destinado a financiar obras de desarrollo y no tanta sueldo y tanta remuneración. Por eso entonces nosotros dijimos, sí, usted puede optar a este recurso, a este tributo, siempre que señale previamente dónde lo va a invertir. Por eso es que dejamos establecido en el artículo 19, número 20, la aplicación, o sea, la retención de los tributos originados por actividades relevantes para hacer, ¿no es cierto?, para el financiamiento de obras de desarrollo. Y ahí entonces en la normativa que establece la reglamentación de estos recursos y de las funciones municipales, obviamente que está este ingreso en la letra H correspondiente al artículo 5, tengo entendido, en que permite, ¿no es cierto?, la administración de tales recursos. ¿Qué ha pasado con ese recurso? No lo ha solicitado nadie en Chile. Lleva 26 años presente y nunca lo ha solicitado nadie. Salvo el gobierno regional de la 12ª región, ¿no es cierto?, que logró el año 1992, creo que fue, o 95, logró, ¿no es cierto?, que el 25% de los tributos originados por la producción de gas y petróleo fuese a un plan de desarrollo establecido por el gobierno regional. Y se logró, y todos votamos a favor, y saludamos a las autoridades regionales y toda la historia. Pero no hubo caso, digamos, con el resto de las comunas de Chile, ni tampoco ningún gobierno regional. Bueno. Faltó el interés, la motivación. Sí, yo creo que también falta conocimiento de las cosas, ¿no? Yo de repente he conversado con algunos alcaldes y les digo, mire, usted ha estudiado la aplicación del artículo 19, número 20, ¿de qué se trata eso? Oiga, ¿y cuánto tiempo lleva usted alcalde? Yo llevo, este es mi segundo periodo. Oiga, quiero decirle que usted puede obtener recursos de los tributos que es importante de su comuna. ¿Y cómo se hace eso? En primer lugar, tiene que tener un plan de desarrollo, un programa de desarrollo, no plan, un programa, construir por ejemplo, en el caso de Chillán se está estudiando algo interesante, y lo digo con nombre y apellido, el CDMI de energía, ¿cómo se llama? Jofré, Manuel Jofré, ¿no? Sí. El CDMI de energía, ese es un buen gallo, le voy a hacer propaganda, es un buen gallo, es hombre inteligente y está trabajando muy bien. Entonces, él está en este momento
tiene un problema. Le falta energía a Ñuble, le falta energía eléctrica. Según la Copeleca, hay cerca de 110 proyectos paralizados porque le falta electricidad, proyectos de riego tecnificado y una serie de cosas más. Pero en fin, él está desarrollando un programa de electrificación bastante fuerte y junto con algunas torres eólicas y otras instalaciones solares de energía eléctrica, está generando un tributo nuevo en Ñuble, ¿no? Y ese tributo, yo mismo le ayudé a sacar las cuentas, qué sé yo, lo está desarrollando para establecer, ¿no es cierto?, el artículo adicional número 20 y dejarlos en la región. ¿Para qué cosa? Para un programa de riego tecnificado de 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas. 20.000, al margen de los programas comunes ya de riego tecnificado que tiene el gobierno nacional, un programa especial de 20.000 hectáreas, un programa de 5 años a lo menos, con 4.000 hectáreas anuales incorporadas al riego tecnificado. Esos son proyectos definidos, digamos, ¿no? Son proyectos definidos, muy interesantes, que la ley actual lo permite, pero que tenía que llegar a Manuel Cofré para que se pudiera en marcha ya Ñuble. Claro, como dice usted, los conocimientos ahí de las bases para generar los proyectos, Mario, yo creo que por ahí hay una falencia más o menos seria. Sí, y además yo siento que de repente los alcaldes y los concejales de las comunas menores, digamos, se enredan mucho en cosas menores, ¿no? Y tienen sueldos muy buenos, demasiado de repente, ¿no? Entonces buscan mantenerse en el cargo, qué sé yo, y no se inmutan mucho cuando la gente joven se le va toda. Hay muchas comunas que la población está bajando, ¿cierto?, de lo considerablemente, ¿no? Y de repente siento que no hacen poco o nada por retenerlos, digamos, ¿no? O por crear alternativas de desarrollo. Yo creo que Ñuble tiene áreas agrícolas que son muy buenas. Fíjese que lo que salió hoy día en el diario de la discusión de que las exportaciones de Ñuble en relación al año pasado subieron un 43%, ¿ah? Esa es una noticia espectacular. Y yo pienso que esas exportaciones son básicamente de frutas, ¿no es cierto?, productos agrícolas, berries y otros más, que han tenido una presentación fantástica y que el mundo está conquistándose paulatinamente. Si a eso, tal como lo señalábamos también con el Ceremi de Agricultura, logramos digo yo, porque yo también lo he empujado a ese asunto de establecer a Ñuble como región verde frente a América, a Chile, América y el mundo. La verdad es que es un paso espectacular y eso es posible. Ya han habido reuniones ya con don Horacio Ward que maneja estas cosas. Todos estos son trabajos que son importantes hacerlos y que las autoridades locales, intendentes, qué sé yo, alcaldes, tienen que preocuparse de ese tema, y los diputados no revolverla tanto, sino que también estudiar las cosas junto con las autoridades para lograr, ¿no es cierto?, finalmente éxito en todo este proceso. Don Mario, yo he escuchado harto en entrevistas o programas que me ha tocado estar con otros concejales que son en este momento concejales. Por ejemplo, ellos dicen que se sienten manos atadas, que van a calentar el asiento porque el alcalde tiene mucho poder y ellos no tienen ningún poder frente a las cosas que pasan. ¿Usted podría como alinear eso? ¿Qué tan es así? ¿O qué cosa realmente le falta a los concejales para poder empoderarse o funcionar de una mejor manera como autoridad? Bueno, lo importante es que se crean el cuento que son autoridades, ¿no? Los concejales, yo los siento deprimidos de ellos, así como si tuvieran permanentemente una depresión endógena. Hay que sacarlos, a estos señores tienen que moverse, tienen que plantear proyectos, programas. Le voy a poner un ejemplo. Y voy a poner ejemplo con comuna, Ercilla. Yo en Ercilla estuve trabajando con la comunidad indígena en la instalación de huertos de berry, frambuesa, concretamente, ¿no? Y yo produje mucho tiempo frambuesa, hoy día no lo tengo. Y claro, y de repente surgió un programa también de unas torres eólicas que iban a afectar las instalaciones de vida de algunas comunidades. Entonces yo le decía a la gente del eólico, usted tiene que conversar en primer lugar con las comunidades
y la comunidad indígena hoy día son bastante más fuertes que antes, así que, y además no tiene que irse gratis. Pues. Esta cosa que usted instale una torre y empiece a generar electricidad y el gallo que está viviendo ahí finalmente se queda con el ruido y todas las cuestiones, eso no sirve. Hoy día hay que tiene que ser bastante más integrado esta cuestión. Entonces finalmente conversamos con el alcalde y le dije al alcalde, bueno, aquí hay recursos importantes que son la patente municipal. Hoy día están pagando 236 millones de pesos los patentes. Son 44 torres, fantástico. Va a un presupuesto de 1.500 millones que tiene la municipalidad, que es muy pequeña, realmente fantástico. Luego está el recurso social, el que le da la empresa a los vecinos. Y luego está el recurso del 19 número 20, que usted tiene que... ahí cada una de las torres va a producir 84 millones de tributos anuales. Si usted lo multiplica por los 44 torres que va a tener, aquí va a tener más de 3.000 millones de tributos. Que si usted no hace un programa de desarrollo, se le van a ir a Santiago todo. Y apliquemos esto. Entonces, ¿y qué hay que hacer para eso? Hay que tener dónde invertir. ¿Tiene proyectos? No, no tengo ninguno. Entonces, ¿qué ha hecho aquí, señor alcalde? Es indispensable que usted tenga que abrir. Y le voy a decir al tiro uno. Yo estoy plantando frambuesa y a mí me parece que nos falta agua. Nos cuesta mucho encontrar agua y tranquilidad para los huertos de frambuesa. No, me dijo, es muy seco, Persilla. Por la cordillera, ¿no? Allá está agua. Hagamos agua a la cordillera. Hagamos un proyecto entonces de riesgo importante. Regar, que sea 15.000, 10.000 hectáreas. Ahí lo dejé. Esto estoy hablando hace 4 o 5 años atrás. No sé si se ha hecho algo o no, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, los concejales tienen que creérsela. Mire, Lilian, voy a decir una cosa que puede llamar mucho la atención. No existe en la institucionalidad chilena, óigalo bien, no existe en la institucionalidad chilena un organismo que tenga más potestades que el Consejo Comunal. ¿Qué otro organismo en Chile tiene un artículo constitucional en que todos los servicios públicos tienen que coordinarse con ellos? Ninguno. Yo diría que casi ni siquiera el presidente de la República. Bueno, pero entonces, obviamente, que si todos los servicios públicos en la comuna tienen que coordinarse con nuestro consejo y yo soy parte de ese consejo, yo tengo muchas potestades, ¿no? Pero tengo que prepararme para esas potestades. Pero si voy a estar preocupado única y exclusivamente del tema social absoluto, del que da voto, el que se preocupa de la señora, que se le volaron las planchas en el último viento que hubo, ¿cierto? Y esa es su preocupación, está bien, hay que hacerlo. Pero las cosas que son propias del desarrollo, no. Ir a esas comunas rurales en que no tienen ninguna alternativa a los jóvenes, ¿qué están diciendo los concejales? ¿Están estudiando la alternativa futura de ellos? Ninguno, ¿no? Entonces, falta una disposición. Las platas que la municipalidad se gasta son aquellas que se aprobaron en el presupuesto municipal. Pues yo tengo la impresión, mire, voy a hacer una cosa durísima, de que, a ver, yo he planteado siempre que las municipalidades tienen que tener más concejales. Y sin sueldo, sí, Lilian, perdón que se lo diga así directamente. Pero es el sistema alemán. Cada vez que uno analiza el estudio, la administración de los países en el mundo entero, Alemania siempre está en primer lugar. Y los consejos municipales alemanes son muy grandes. Mire, la ciudad de Bonn, que tiene 300.000 habitantes, tiene 102 concejales. ¿Y por qué motivo? Porque no existe ningún partido capaz de levantar 102 candidatos. ¿Y eso qué significa? Que participan independientes, personas que están funcionando en gremios, actividades diversas de trabajo, y les cuesta menos llegar al consejo, que se llama, en ese caso se llama asamblea municipal, que se reúne una vez a la semana, ¿no? Si usted observa para una ciudad de una comuna de 300.000 habitantes, 102 concejales, Chillán, que está en los 170.000 o algo así, tendría que ser como 55 concejales. Y a mí me gusta que sea así, digamos. Porque cuando son pocos concejales se ponen de acuerdo. Sí, se ponen de acuerdo. Y esas cosas comienzan a complicarse. En los consejos comunales en que hay solamente 6 concejales, basta que el alcalde se ponga de acuerdo con 3. ¿Y cómo se pone de acuerdo? Le contrata a un hermano, una tía, una abuela, ¿no? Y queda listo. Entonces se produce fallece la autonomía. Fallece, muere de inanición administrativa,
la imaginación creadora dice, ¿para qué seguimos hablando? Total, me están pagando 700 tantos mil pesos, que también es mucho desde mi punto de vista. A mí sí, si yo me van a terminar odiando todos los concejales lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad de las cosas, ¿no? Y yo creo que, en definitiva, los concejales están profundamente equivocados. Mire, para entender mejor todavía la cosa, yo les digo en mis clases, ¿cuál es la primera autoridad de la comuna? El alcalde, dicen todos. No. El alcalde es la primera autoridad municipal, que es el servicio ejecutivo del gobierno comunal. La primera autoridad comunal es el consejo. Esa es la primera autoridad comunal. Y no es el alcalde preside el consejo, está bien. Pero el consejo es la primera autoridad comunal. El consejo es la que establece el plan de desarrollo. El consejo establece los recursos que va a gastar el alcalde. El consejo establece, ¿no es cierto?, y autoriza la contratación de personajes principales dentro de la comuna. El consejo es el que tiene que coordinar la acción pública. El consejo es el que sabe las políticas nacionales que tienen que aplicarse. Así que, mire, esa pregunta que hacen los concejales ya deben empezar a eliminarla, porque la responsabilidad que tienen es muy grande. Don Mario. Lilian. Bueno, primero que nada, gusto saludarlo y de poder escucharlo con toda esa claridad que usted ha manifestado referente a los principios que inspiraron esta ley de municipalidades, el concepto de verticalidad, el concepto de los órganos que un municipio tiene y sus facultades. Bueno, siempre hay dos aspectos aquí a considerar. Uno, que siempre nos encontramos, como dice usted, con una cantidad pequeña de concejales para el gobierno regional, o sea, el gobierno comunal. Muchos de ellos elegidos obviamente por el tema de los partidos, qué sé yo, y la parte política, porque es el respaldo que la ley lamentablemente electoral plantea, la facilidad para que eso sea así. Y tenemos entonces gente que es elegida y que muchas veces no tiene ni capacidad de gestión porque no tiene tampoco conocimiento. La capacidad de gestión puede existir, a lo mejor de hacer cosas, pero si no tiene conocimiento legal de sus facultades, de sus capacidades, como usted mismo lo ha planteado, no sacamos mucho limpio y tampoco se cumple la funcionalidad que ellos tienen. Ahora, cuando son pocos, también hay un problema que se genera. Y esto no lo hablo ni por Chillán, porque no puedo yo hacer ese tipo de imputaciones, pero en otras comunas de Chile se ha producido el tema de la corrupción, porque mientras menos integrantes tenga un consejo, es mucho más fácil entrar en ese terreno. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos como chillanejos, como ñublenses, porque pertenecemos ya a una nueva región con una capital, la obligación que nosotros vemos en Chillán es una obligación doble. Uno, de verse sus habitantes, por supuesto, no solo con asistencialidad, sino que también con una función de crear programas de desarrollo dentro de las facultades que ellos tienen, como usted bien lo ha dicho, y conocer bien la ley. Pero por otro lado, también tenemos que ser, por lo mismo, y resultado de esto, un polo de atracción para la inversión externa, porque si tenemos problemas y no manejamos estas cosas de la manera adecuada, nos vamos a encontrar con que la gente que quiere invertir en Ñuble, específicamente a través de su capital regional, van a decir, bueno, es un cacho ir para allá, porque vamos a tener problemas de todo tipo, nos van a poner problemas funcionarios, nos van a, qué sé yo, incluso en algunos casos, no lo digo por acá, pero lo digo en general, en algunos casos hasta el temor, cuando se hace una mala fama, hasta el temor de que tengo que pagar peaje para poder instalarme allá. Entonces, al final la inversión se arranca, no llega. Y por otro lado, los habitantes son los que en definitiva se perjudican, porque su calidad va en función, obviamente, de los recursos, de un buen uso de los recursos, de una buena gestión y obviamente de un buen conocimiento para poder llevar esa gestión. Y también un aspecto muy importante, que es la probidad. Como nosotros hemos visto últimamente, Chillán brilla, lamentablemente en los diarios, en las noticias de todo Chile, metidos en problemas de el famoso caso de las luces LED, el famoso caso del agua potable. Bueno, ¿para qué seguir? Yo le digo, yo soy chillanejo y realmente
a mí de cierta forma me da pudor decir a veces que soy chillanejo frente a esta avalancha de cosas, porque lo primero que me preguntan, bueno, ¿y cómo están las luces? O qué sé yo, ¿qué pasa allá? Entonces yo lo que le quería preguntar a usted, don Mario, frente a esta situación, ¿cuál es la recomendación que usted haría en el sentido del ciudadano común y corriente, que necesita definir y decidir? Sería bueno que la gente supiera de todas maneras cuáles son las características de cada candidato, pero también tenemos candidatos que ya han sido funcionarios y han ocupado cargos, y realmente hoy día, frente a toda esta ola de críticas, deja mucho que desear. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Creer en ellos, darle una segunda oportunidad, buscar alternativas nuevas? O, en definitiva, eso lo va a decidir la gente, pero la recomendación para el votante, instruirse, conocer a los nuevos candidatos, ¿cuáles son sus propuestas en estos campos? Yo siento, vamos de lo general a lo particular. La observación que usted hace con respecto al aumento de la corrupción en los municipios del país, sí, es verdad. Eso lo han manifestado ya los contralores, los dos últimos contralores lo han dicho. Dice, es difícil encontrarse una municipalidad donde no exista algún tipo de corrupción, ¿no? Y algunos le ponen apellido, dice corrupción hormiga, que no es de mucha plata, pero es permanente, es constante. Y no es de una persona, sino que de varios, ¿no? Que uno se cuelga del otro, yo te paso el papelito, esta cosa, y avanzamos, ¿no? Yo siento que las municipalidades de Chile están casi permanentemente en este tema. Las grandes, qué sé yo, la de Santiago, Providencia, las cuestiones no ocurren, pero el resto del país sí yo lo observo, de que hay dudas. Y es por este tremendo peso y responsabilidad que se tiene con respecto, digamos, a los temas de administración de recursos, que de pronto puede derivar en recursos una disposición que aparentemente no tenga nada que ver con plata, pero en fin, en la acción de la persona que va a ocupar o hacer alguna responsabilidad, finalmente termina con algunos recursos más allá escondidos. En fin. Entonces, en el caso de Chillán, uno tiene que hacer esa pregunta a los concejales. Y la facultad fiscalizadora es de los concejales, ¿no? Y el hecho de que existan personas que están detenidas y otros tantos que comienzan a decir, se parece que hay más gente, toda esta historia, obviamente que eso produce mucho daño que destruye la honorabilidad de las personas, que destruye el buen caminar de las instituciones. Es verdad esa cosa, ¿no? Pero ¿por qué ocurrió? ¿Qué falló? Bueno, falló la fiscalización. Eso fue lo que falló, ¿no? Y en la falla de la fiscalización, señores concejales de Chillán, ustedes tienen responsabilidad, todos, sin excepción. Y yo he leído en algunos casos que personas que dicen, yo lamento mucho que esto haya ocurrido, yo estaba en otra cosa, en fin, está bien, que lo diga, es una expresión que está bien dicha, qué sé yo, y uno tiene que respetarlo, ese asunto también. Pero el cuerpo del Consejo Comunal, ¿no es cierto?, que frente a esta sorpresa, que yo espero que algún día también se señale finalmente si hay responsabilidad o no hay, y qué grado de responsabilidad tienen las personas, y por qué estos juicios de repente se alargan tanto, digamos, que comienza, la gente empieza a decir, oye, momento, ya lleva mucho tiempo, ¿qué es lo que está pasando? La persona no tiene responsabilidad, no sé. El Consejo Comunal. Así que cuando, Lilian, usted dice, los concejales de repente dicen que no tienen responsabilidad, miren la responsabilidad que no están cumpliendo ahora. La fiscalización de los recursos, los pagos, la observación, el análisis de las propuestas, las circunstancias que dieron origen a la aprobación de una protesta determinada. Todo un análisis previo que tiene que hacerse para poder tener seguridad. No existe otra fórmula. Yo creo que la fórmula de la fiscalización de los concejales es la única. El tema está en que si nos mantenemos con tan pocos concejales o no. Si nosotros tuviésemos en Chillán, tal como lo he propuesto yo, del orden de los 56 concejales, la cosa cambia. Porque ya son muchos ojos los que están mirando. Hay muchísimas observaciones. Ponerse de acuerdo y cosas de tipo, estoy hablando de Chillán, estoy hablando en general, todas las comunas, ¿cierto? Es mucho más complejo.
¿no? Si un alcalde, como hoy día existe, en comuna de seis concejales, ¿no es cierto?, quiere tener aprobar, ¿no es cierto?, alguna concesión determinada porque hay un amigo de él o pariente que esté funcionando, ya le digo, hasta que hable con 3 concejales y se haga un problema. Pero si tiene 56, ya tiene que hablar como con 30, ¿no? Y ahí la cosa cambia. Eso hacen los alemanes. Nosotros hay que copiarle, tenemos que hacer lo mismo, porque si no, no va a cambiar. Y la segunda cosa muy importante es que, mire, no existe ninguna norma trascendente en materia de regionalización si no se elimina las potestades de los partidos políticos desde Santiago hacia región. Eso es imposible continuar en Chile, en que 2 personas, el presidente y el secretario general del partido, tienen todos los poderes para resolver. Y uno ve, y lo vimos ahora en esta última inscripción, los candidatos andan corriendo y dicen, va a ser candidato, tengo idea. ¿Por qué? No sé, por el secretario un día me dijo, el general del partido un día se enojó conmigo, no sé si me va a poner o no, digamos. Comienzan con una cantidad enorme de dudas. ¿Qué fue lo que propusimos nosotros como legisladores? Que la elección municipal respondía a una responsabilidad municipal y que la municipalidad llamaba a los habitantes para la elección, que escogía la cantidad menor, eran 12 concejales, que son comunas como Pemuco y otras más que son pequeñas, 12 concejales y no 6, ¿no? Y llegábamos a Chillán con 56, o algo así era, no me acuerdo de la cifra, pero era una cifra bastante alta. Y la municipalidad llama a la elección el día, no necesariamente todos los días, en un solo día todas las municipalidades del país, llama a la elección, ¿no es cierto?, se constituye, si hay algún problema el juez de policía local lo resuelve, el secretario general, el ministro de Fe, es el secretario de la municipalidad, y la municipalidad pone los letreros, contrata las radios para que los concejales hablen, qué sé yo, toda una cuestión local. Mire, esto tiene un fundamento. Cuando nosotros señalamos, al decir nosotros estamos hablando de los senadores que trabajamos en esto, nos hacía mucha fuerza un concepto que yo lo planteo permanentemente. Es preocuparse de la naturaleza de las cosas. Cuando nosotros nos salimos de la naturaleza de las cosas, hacemos las cosas mal. O simplemente no nos damos cuenta de algo que es más trascendente. Ejemplo, la comuna. Nosotros dijimos que la comuna es, en el fondo, una familia de tierra, una familia geográfica. Nosotros los chillanejos, nosotros los pemucanos, nosotros los yungallinos, nosotros los de Bull, los de talquinos, linarenses, etc., ¿no? Entonces decíamos, el carnet de identidad antiguo decía apellido paterno, y decía natural de Linares, Chillán, Los Ángeles, lo que sea. Entonces decíamos, nosotros, los seres humanos tienen en realidad 3 apellidos, 2 de sangre y 1 de tierra. ¿Cómo se llama usted? Mario Ríos Santander. Ríos, sangre de mi padre; Santander, sangre de mi madre; Angelino, la tierra en que nací. Y claro, los apellidos, los familiares de sangre, de repente son pocos. Hay mucha gente que dice, no tengo ningún primo. Pero la familia de tierra es muy grande. Ustedes, los chillanejos, tienen una familia como de 160.000 personas, ¿no? Los felicito, enorme. Entonces, esas cosas hacen y permiten de que se desarrolle un concepto distinto de administración y de responsabilidad y de participación. Así que primero, función de los concejales en sus responsabilidades fiscalizadoras, que la cumplan. Segundo, eliminar toda posición centralista de los partidos políticos, básico. Si las asambleas, los grupos, las amistades, las asociaciones, el gremio resolvió que don José Peralta vaya candidato a concejal, que vaya don José Peralta y que no tenga que pedirle permiso a un señor que está viviendo en Santiago que no tiene idea de quién es. No, eso no puede ser. Y tercero, la suma de todas las responsabilidades y acciones que son propias de esta administración superior de una comuna responda a lo que es el criterio y el afecto hacia quienes son sus propios parientes, los habitantes que tienen la expresión propia del nombre del lugar. Excelente su reflexión, don Mario. Esa es la realidad. Nosotros pertenecemos a esta gran familia y el concepto de territorialidad familiar, como usted lo plantea, es el nexo que tenemos que nos aglutina y que queremos
Por eso queremos elegir a los mejores, no que realmente vengan personas incluso apoyadas por partidos políticos, etcétera, que vengan con predicamentos de otro tipo, más allá del compromiso con su territorio, con su gente. Y eso lo hace, ¿y cómo se descubre? Por la gestión. La gestión es la que habla por las personas. Yo creo en eso, porque de otra manera, entonces pongamos a cualquier persona designada, busquemos a alguien de otro lado, instalémoslo acá, y al final, ¿quién pierde? Es la ciudadanía. Mire, en esto, a ver, hay que cuidar esta... En el régimen militar se acuñó una frase que después dijeron, no, esto por ningún motivo, como viene el régimen militar, ni que decirla. ¿Qué frase era? La democracia protegida. ¿Ya? Sí. La democracia es la manifestación de la libertad social. O sea, yo libremente actúo conforme a lo que mi voluntad dice, ¿no es cierto?, con respecto a la formación de mis gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo político, yo no soy así, pero en el mundo político se defiende y se habla de que todo es democrático. Todo. A mí me gusta ya la máxima expresión de este republicanismo extremo. Oye, no, mi familia es muy democrática. Yo le pregunto a mis hijos. Esa es mi responsabilidad. Hay que preguntarle, claro, pero no hacer todo lo que los hijos dicen tampoco, digamos, porque si no, ¿para qué sirve lo más importante que es la experiencia, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, esto hace de que uno busque fórmulas que permitan desarrollarse más plenamente con todas estas responsabilidades. Y aquí, en esta cosa de la democracia participativa, perdón, la democracia protegida, cuando nosotros aprobamos la ley y pusimos en marcha estos gobiernos comunales, un grupo de senadores, no un grupo, éramos 3 nomás, pero en fin, pensábamos que en la sala iban a haber más gente, en que dejamos establecido de que iban a haber, de que la persona que asumiera el cargo de alcalde tenía que tener educación media completa. Y se rechazó. ¿Y por qué se rechazó? Como estábamos enfermos de democratitis, ¿no? Y había que vacunarse para entender bien esta cuestión. Y no, el pueblo es inteligente, el pueblo es capaz, qué sé yo. Bueno, se aprobó la norma sin la obligación de la educación media completa. Y hubo 2 alcaldes, y voy a decir las comunas, San Fernando y Río Hurtado, que están en las 4ª regiones, y San Fernando, capital que salió elegido un señor que no sabía leer ni escribir. Los sanfernandinos que no me oigan, pero la verdad es que un coscacho a cada uno vale la pena de repente cuando cometen errores tan grandes como este. Al año y medio tenía que quebrar a la municipalidad. La tenía que quebrar. Las pérdidas y la cantidad de deudas que tenían era enorme. Ya en la desesperación, dice, la culpa lo tienen los senadores. ¿Y qué culpa tienen los senadores? Porque subieron la velocidad de 100 a 120 en la carretera. Y eso significó que dejaron de ingresar como 300 millones de pesos en parte. ¿Por qué? Porque la gente anduvo a 120 kilómetros por hora, antes le sacaron un parte, ahora no. Y esa cuestión, bueno, pero esta cosa, ¿qué significó? De que efectivamente el Congreso dijera, no, tiene que tener a lo menos educación media completa. El señor de Padre Hurtado, de Río Hurtado pasó lo mismo, ¿no? Y se aprobó entonces que los alcaldes tenían que tener educación media completa. ¿Qué ocurrió ahí? Se protegió la democracia. Yo me acuerdo cuando expongo esta norma y participo en el debate, dije, llamé al Ministerio de Educación y dije, ¿cuánta gente en Chile no tiene educación media completa? Eso no lo sabemos nunca. Pero si usted habla de 2.200.000 chilenos, pueden haber 2.200.000 chilenos que no tienen educación media completa. Entonces yo dije en el Senado, quiero advertirle a los senados de que aquí estamos aprobando la elección del alcalde y estamos marginando de esa alcaldía a lo menos 2.200.000 chilenos. Y nadie alegó nada. ¿Por qué? Porque había que proteger las cosas. Hoy día se obligó por primera vez de que los concejales también tengan educación media completa. Hasta la elección anterior no era obligación, ¿no? Hoy día también tiene esa obligación. No sé si los concejales era tan obligatoria la educación media completa. No sé tanto, pero en fin. Entonces, esas cosas tienen que tener una disposición que se extienda también a los actos que son propios de la ética, de la moralidad de las personas, que son muy trascendentes. Y eso existen fórmulas y caminos que sería como otra conferencia, digamos, que se puedan tener presentes en las normas legales para poder actuar.
Don Mario, Así es. si fuera así, que el gobierno comunal no está ejerciendo, ¿hay un exceso de poder del alcalde para decidir las cosas o lo están dejando actuar nomás? Bueno, yo creo que hay exceso de poder. Yo creo que nosotros dimos demasiado poder, ¿ya? Y dimos demasiado poder en el convencimiento de que íbamos a tener lo mejor de cada comuna instalado arriba, ¿no? Y esas suposiciones, bueno, en muchos casos se dan, efectivamente, pero muchos no se dan, ¿no? Simplemente. A ver, ¿por qué no se dio? Yo diría que no se dio primero porque pesaron mucho los partidos políticos apoyando a dirigentes sociales de base, imaginando gente capaz para eso. Y en segundo lugar, porque esto se inicia en el gran progreso económico que Chile tuvo. Y claramente el trabajo en las empresas privadas resultaba ser inmensamente más atractivo. Entonces, todas estas capacidades, jóvenes, en fin, que estaban en disposición de poder ser alcaldes de sus respectivas comunas, se fueron todos al mundo privado absoluto, ¿no es cierto? Y les fue bien, en general les fue bien. Así que por eso no ocurrió. Ahora, yo creo que efectivamente tienen mucho poder. No tendrían mucho poder si los concejales actuaran conforme a las disposiciones que ellos tienen en la ley. Porque todo el poder finalmente se lo están dando ellos a los alcaldes. Cuando le están aprobando las platas en el presupuesto, le están entregando al alcalde todo el poder. Y generalmente en la aprobación de la ley de presupuesto hay un articulito que todos los alcaldes piden que se apruebe y que les permite a él, ¿no es cierto?, hacer traslado de ítem conforme a las obligaciones propias de su cargo, una cuestión bien redactada que les permite actuar, cambiar incluso recursos de un lado a otro, ¿no? Y todo ese asunto se lo dan los concejales. Si los concejales van a ser incapaces de resolver este tema, entonces hay que hacer una norma legal en que se debilite en algo la función todopoderosa de los alcaldes, que pasan a ser una especie de ser reyesitos chicos por ahí instalados en las comunas, con una fuerza realmente muy grande por las capacidades ejecutivas que tienen. Lo que nosotros hicimos fue establecer prácticamente las mismas condiciones del presidente de la República. Chile es un país que es muy presidencialista y tiene el presidente muchísima autoridad. Nos gustaría mucho que el actual tuviera más autoridad todavía, no sé por qué no la ejerce, pero eso es otro problema. Pero la verdad, las cosas que tenemos necesidad de revisar esta pregunta que usted hace. Yo acojo su inquietud. Lili, Bueno. don Mario, en beneficio del tiempo, a mí me gustaría no ponerlo aquí contra la espada y la pared con un tema, ¿ya? Pero hay mucha gente que nos escucha a nosotros, y nosotros como republicanos sí tenemos una visión, no es tanto crítica hacia las personas, sino que a las situaciones que se están viviendo. Pero hay un factor acá que es evidente y aunque no se ventile tanto en las redes sociales, y es la presencia, por llamarlo con una palabra más respetuosa, la presencia de lo que es su partido, Renovación Nacional, dentro de la misma municipalidad de Chillán, y que aunque muchos quieran tapar la situación con el dedo, pero eso es imposible. O sea, en las redes sociales y en los medios de comunicación aparecen diariamente estas cosas. Yo lo que le quería preguntar a usted, pero le insisto, sin querer ponerlo contra la espada y la pared aquí y crucificar a nadie, ¿cuál es su sensación ahora, usted como militante de un partido histórico y con mucha calidad moral como para referirse a la actual situación de gente que está militando en este momento en Renovación Nacional y que estamos viendo cada rato todas estas situaciones bastante críticas en la municipalidad? Yo no soy miembro de Renovación Nacional. Ok. Yo dejé el Partido de Renovación Nacional en el año 2007. O sea, hace mucho tiempo, hace como 14 años, ¿no? No soy miembro de Renovación Nacional, no soy miembro de ningún partido. Yo tengo la sensación de que aquí, bueno, en medio de la pandemia y de los estallidos y todo este desastre que Chile tuvo, las municipalidades tuvieron la posibilidad de rearmar las remuneraciones y la estructura de sus respectivos consejos administrativos, o sea, la función administrativa, ¿no? Y yo diría que el 98 o 100% de los alcaldes y funcionarios importantes se elevaron los sueldos.
y no hubo capacidad del Parlamento de revisar esta situación, y del propio presidente de la República, ¿no? Es cierto que la ley les permitía con cierta libertad poder funcionar en este tema. Pero así como nosotros podemos tener inquietud en Chillán, también existen inquietudes en Las Condes. Resulta que la periodista que está a cargo, dice, periodista a cargo de la imagen del alcalde, quedó con 10 millones mensuales. Y eso es impresentable, ¿no? En la Municipalidad de Los Ángeles, yo no sé cuánta gente habrá en la Municipalidad de Chillán, pero en la Municipalidad de Los Ángeles, donde digo, son 22 funcionarios que ganan 4 millones o más. Entonces, todo este conjunto de cosas produjo, desde mi punto de vista, una visión equivocada de las cosas. Con este asunto de que la empresa privada paga tanto, una persona que en la empresa privada gane 4 millones de pesos, tiene que tener por lo menos 1.500 millones o un título profesional espectacular, ¿no es cierto?, que le ayuda a resolver todos los temas económicos con alguna facilidad. Y si no lo tiene, y un empresario tiene que tener por lo menos un patrimonio de 1.000 millones. Así es. Claro, para 50 millones de pesos anuales, por lo menos 1.000 millones, 5%, y eso. No se gana más. Cuando los agricultores dicen, oye, a mí me está dejando 20 millones de pesos la hectárea de tal fruta, eso serán 3 años nomás. Pero después cuando tiene que cambiar todo, determinada cosa, o sea, la proyección de largo aliento nunca es más del 5%, o el 3% en el caso de agrícola. Entonces, el que existan estos altos funcionarios con plata, con tantos recursos, los alcaldes de ciudades como Los Ángeles, Chillán, Talca y otros más, están todos sobre los 9 millones de pesos. Son cifras muy altas. Desproporcionado, dice usted, es mucho. Eso pone, yo no quiero hablar de ética, no cumplimiento de ética, cosas de tipo, pero los expone a situaciones de ética muy complejas, digamos, ¿no? Cuestionamiento innecesario. No puede ser. Ciudades que tienen, comunas que tienen 28 mil, 24 mil habitantes, el sueldo quedan 6.200.000. Entonces, bueno, hay que hacer cualquier cosa para ser alcalde, ¿no es cierto? Y si es necesario en la campaña dejar comprados 4 o 5 gallos fundamentales para que le pasen los últimos 520 votos que le faltan para ser elegido alcalde, el gallo lo va a hacer. Porque se va a instalar durante 4 años con 6 millones de pesos mensuales. Entonces, no hay un afán de servicio público ahí importante, ¿no? Bien. Y por otro lado... No, adelante, Lili. Y por otro lado, yo creo que al tener asegurado, no sé, por el bolsillo con 9 millones de pesos mensuales, sin duda que no le importa mucho lo que está pasando dentro de la municipalidad, pues. Entonces se lo deja delegado al administrador o a alguien más, y él hace su vida socialmente. Bueno, yo creo que los sueldos en la función pública, municipal, ministerio, ¿para qué hablar los parlamentarios, ¿no? El costo... a mí me impresiona, yo fui senador también, ¿no? 16 años. Pero yo recuerdo que nunca recibí un cheque de más de 2.400.000 pesos. ¿Por qué motivo hoy día sube tanto? No es porque los parlamentarios dispongan mayores alzas en sus valores, es porque en realidad en la Constitución hay un error. En la Constitución se deja establecido que el diputado del Senado ganará mensualmente lo que gana un ministro, más sus otras cosas, y las otras cosas del automóvil, la oficina, todas las cuestiones, ¿no? Claro. Entonces, resulta que se iban reajustando los sueldos de la administración del Estado. Un año que se reajustaron un 7%. Los diputados que estaban en 7 millones de pesos fueron 500.000 de un viaje y le llegaron mensualmente 6 millones de pesos en el año, con ese famoso 7%. Y empezaron a un volumen impresionante, digamos. Hoy día están intentando bajarlo a combo, porque ha costado mucho sacar esta norma legal, ¿no? Yo tengo la sensación de que en el ámbito público el recurso es muy alto, lo que se está gastando. Voy a poner un ejemplo. Hasta el año 2006, esta es una fecha real, y la cifra también es real, el costo de administración del país en remuneraciones era el 8% del presupuesto de la nación. El 8%. En el último presupuesto resultó ser el 15,8%. Casi el doble. Claro. Argentina, que es el ejemplo más claro de la mala administración, ¿no es cierto?,
es el 42% del presupuesto. Si nosotros agregamos el recurso del Estado a pagar sueldos, no solamente en el ámbito público puro, sino que en el ámbito público privado, por ejemplo, en la educación particular, lo mencionaba, y que los profesores reciben recursos del Estado, ¿no es cierto? Porque a través de subsidios que se entrega ese recurso, llegamos a 1 millón de trabajadores en Chile que viven del recurso público directa o indirectamente, ¿no? Ese millón de trabajadores ya nos saltamos del 15,8% y nos vamos al 36%. Así que, si en términos reales. ¿Y por qué todo ese asunto? Porque Chile es un país que tiene el más alto presupuesto del Estado de América Latina. No existe ningún país con el presupuesto nuestro. Piense usted que nosotros estamos, voy a hablar en dólares, porque de repente el cambio, bueno, en dólares. El presupuesto nuestro está del orden de los 80.000 millones de dólares. Pueden ser 78.000. Pero el dólar, y somos un país de 18 millones de habitantes. ¿Ya? 80.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con Colombia, que tiene 50 millones de habitantes? Mucho más que nosotros. El presupuesto de ellos son 105 mil millones de dólares. La relación entonces es impresionante. ¿Qué pasa con el Perú? Perú tiene 32 millones de habitantes. Y el presupuesto de ellos son 62 millones de dólares, 62.000 millones de dólares, menos que el nuestro. Entonces, por eso que aquí, con azonadas, con pandemia, sigue saliendo la rata del recurso funcionando, ¿no? Y eso permite, en definitiva, tener, digamos, una cantidad importante de recursos que la gente se tiente. No paguemos nomás remuneraciones. Hay de pronto jubilaciones que son muy inmorales, como en gendarmería, ¿no? Y que una señora estaba ganando 5,5 millones porque había estado trabajando como 8 años, y no, y la señora un parlamentario socialista, no. Todas esas cosas que pertenecen a la moral son más importantes que lo que puede decir la letra de una ley, ¿no? Y esa situación hay que enfrentarla todos los días. Para eso están las personas que creen en el servicio público. Yo creo en el servicio público. Los partidos políticos, ustedes se han conformado. Yo he participado en varias reuniones de los republicanos, que me han invitado a algunas charlas y conversaciones. He participado, lo he hecho con mucho agrado. Y lo importante es seguir con esa transparencia que tienen, y que no se vayan a tentar con estas cuestiones que son tan tentadoras en la función pública. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Bueno. Así es, don Mario, y tan tentadora que, como usted bien lo ha dicho, promueve la colonización política de un organismo. Y ese es el problema en las municipalidades, generalmente. Cuando se generan nuevos cargos, se suben los sueldos, se van contratando gente afín, y después el amarre también es importante, porque aquí en Chillán, por ejemplo, en el último tiempo vimos un concurso público, entre comillas, el cual, digamos, se llamó a licitación o a propuesta, más bien dicho, de direcciones municipales, en el último minuto, tanto de secretario municipal como de diferentes direcciones. Y eso, a mi modo de ver, lo encuentro, por lo menos, las cosas pueden ser legales, pero por otro lado uno también capta cuál es la idea. Entonces ese exceso a vista y paciencia un consejo municipal. Hoy día lo están impugnando. Pero ¿cómo puede ser que ocurra esto en el último minuto y un consejo municipal después venga a impugnar algo que, como usted bien dijo, el gobierno comunal, el que tiene que velar porque esto le dé las facultades o los pases al edil, al alcalde? Eso ocurre, sí, no quiero justificarlo, pero ocurre mucho en la administración del Estado, especialmente cuando los presidentes dejan los cargos, dejan muy instalados muchas personas. Claro. Cuando está en discusión una situación que afecta, digamos, la transparencia de un acto determinado, eso es grave. Si no estuviese en discusión nada de eso, sería parte del proceso, ¿no? Porque una de las cosas importantes que debe existir es la continuidad de los actos administrativos.
Si yo estoy llamando a concurso y en 5 meses más voy a dejar el cargo y he sido serio, responsable, a nadie le importa ese asunto, porque se va a hacer lo que corresponde hacer, digamos, ¿no? Pero y ahí están los concejales de nuevo. En este caso, tienen que actuar ellos. No hay otra alternativa. Para eso fueron creados en una de tus tantas funciones. Primero, ser concejal, estudiar las políticas nacionales. Segundo, estudiar, ¿no es cierto?, el presupuesto de la comuna, no solamente el municipal. Tercero, fiscalizar los actos municipales y de la administración del Estado, muy importante. Establecer programas de desarrollo para estudiar la alternativa de incorporar recursos de actividades relevantes dentro de la comuna, ¿cierto? Acoger, hacer partícipe del desarrollo económico, social y cultural. Tan importante saber cuáles son los objetivos sociales del país, porque la municipalidad tiene, en ese campo, en el campo social, es absolutamente imbatible. No existe ningún organismo, ni el Ministerio de Desarrollo Social, que tenga más potestades que la municipalidad para avanzar en ese campo. Así que hay mucho trabajo por delante, don Juan Ignacio. Así veo. Sí. Complejo el escenario. Muy bien. Disculpe, don Mario, usted quería, al principio me había dicho una presentación, ¿ya no es necesaria que la disponer? O la agendamos para una próxima. No, ya no es necesario, ya no es necesario ya. No, ya no es necesario. No. Entonces, en este último rato que nos queda, invito primero a Freddy a decir las últimas palabras para que al final termine don Mario Ríos despidiéndose y diciéndole algún mensaje a Chillán de lo importante, ¿no es cierto?, de las votaciones que vienen, de elegir a las personas correctas y que cumplan, que hagan su labor. Ahora, cuando yo sea concejal, lo voy a molestar a cada rato, entonces, porque necesito. Muy bien, a sus órdenes. Voy a ser feliz su asesor. Gracias, don Mario. Ya lo soy de su hermano, de toda su familia, prácticamente. Sí. Tiene buena amiga ahí con mi familia. Sí. Y también, bueno. Ezequiel, bueno. Muy bien, felicidades, pues. Gracias. Se agrega ahí Lili también, pues, con toda fuerza nueva. Don Mario, bueno, en lo personal, mi agradecimiento, ha sido realmente un agrado escucharlo. Muchos puntos esclarecedores extraordinarios. Yo creo que quedan algunas cosas en el tintero y por mí me encantaría la posibilidad de poder agendar una nueva entrevista en una fecha más adelante, más cerca de las elecciones quizás. Así es que por mí, muchas gracias nuevamente, encantado de haberlo tenido en nuestro espacio. Muchas gracias, Freddy. ¿No, Juan Ignacio? Sí, agradecer enormemente a don Mario y bueno, invitarlo en una próxima ocasión a que nos cuente todo esto de la nueva república, que es un tema fascinante. Lo estuve viendo y me parece un temazo, anticiparse tanto tiempo a lo que vendría después. Perdón, ¿usted se refiere a la nueva república? Hay dos nuevas repúblicas, una que es la actual y otra que se escribió hace algunos años atrás, ¿o no? La que se escribió hace algunos años atrás, cuando usted tenía 24 años, me parece. El año 69, hace 50 años. El año 69. El año 69. Bueno. Sí, muy interesante. Sí, claro. Bueno, ahí está el régimen, toda la doctrina de lo que fue el régimen militar, ¿no? La nueva república. Fantástico. Pero ahora hay que preocuparse de la nación, ¿eh? Hay que preocuparse más de la nación, porque la república de repente se mete en todo y no corresponde. Y va marginando. Entre ellos, el problema indígena es un problema de falta de nación y mucho de república. Exactamente. Después vamos a explicar un poco ese detalle, qué significa, ¿no? Está muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias Lili también por su invitación, su amabilidad, por la paciencia de oírme. Todos estos temas me encantan, creo que son muy importantes intercambiar algunas ideas con respecto a ellos. Ustedes están todo el país está en campaña, ahora hay un receso por la necesidad de tratar de mejorar la salud de los chilenos. Nuestras respectivas ciudades y comunas están complicadas, ¿no? Y hay que cuidarse mucho. Tengan mucha confianza en las cosas que en materia de salud se hacen en Chile. Chile tiene un índice de salud que son muy buenos. Con la pandemia se ha preocupado mucho, pero bueno que sepan ustedes que estamos en el 13º lugar del mundo
dejando el COVID al lado, porque es un tema que no permanecerá durante todo este tiempo. Pero hay buenos programas, organización, la expectativa de vida sube mucho. Chile es un país muy bonito y que hay que cuidarlo mucho. Y gracias a usted. Y que le vaya a usted muy bien. Y cuente conmigo para la asesoría correspondiente cuando sea elegida concejal. Gracias, don Mario. Le damos gracias a toda la audiencia que hoy día estuvo con nosotros. Para nosotros va a ser muy interesante seguir conversando con don Mario. Lo vamos a molestar y vamos a querer saber, porque la verdad es que hay que elevar el nivel de la discusión y no irnos a problemas en la cancha chica, ¿no es cierto? Que acá en Chillán por lo menos ha generado tantas complicaciones. Yo feliz, orgullosa de ser hija de Guaso, del mundo agrícola, así que mayormente agradecida de usted, de Freddy, de Juan Ignacio, del partido, que estamos tratando de todos modos de poner una cuota importante de transparencia y de ser veraces en nuestra región y en nuestra comuna de Chillán, que tiene tantos desafíos por delante. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Y que nos vaya bien a todos. Muchas gracias. Sí. Gracias. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Lili, Juan Ignacio. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, buenas noches.